y que me parecen importantes porque van a seguir apareciendo. Para poder mostrarles la evidencia, tengo que también explicarles un poco de dónde surgen estos fenómenos. Entonces, les quiero conversar un poco de la célula, de una forma muy sencilla y de una perspectiva muy reduccionista, por supuesto. La célula es la unidad básica de todos los tejidos, ¿no? Posee principalmente la primera división, la primera nota que nosotros podemos hacer respecto a las células es que está contenida por una membrana. Está contenida por una membrana que es de origen lipídico, es decir, es de grasa, y tiene algunas proteínas que hacen hoyos en esta grasa para que para poder comunicarse con el exterior, con otras células o para poder sensar el medio en el que se encuentran bebidas. Además posee un núcleo que contiene, cuya principal función tiene que ver con el metabolismo del DNA y la contención del DNA. Y también distinguimos que entre el núcleo y la membrana celular está el citoplasma. Y en este citoplasma pasan un montón de cosas. La célula es muy activa. Por ejemplo, existe un organelo en el citoplasma que se llama retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico es como un enredo de lípidos donde se sintetizan las proteínas de la célula. ¿Y cómo se sintetizan las proteínas de la célula? Bueno, es un poco complicado, pero básicamente lo que hace el retículo endoplásmico es que reconoce moléculas del núcleo directamente de los genes del núcleo para poder convertirlos en proteínas. ¿Ya? Además, les comentaba que la célula tiene unas aberturas en la membrana que en realidad no son aberturas, sino que son una especie de tubos embebidos en la membrana que se llaman receptores de membrana. Yo aquí se los muestro así con este dibujito y se los muestro con distintos colores para contarles que los receptores de membrana son súper diversos y determinan bastante la función celular. Por ejemplo, células que se encuentran en lugares sensoriales, es decir, por ejemplo, en nuestras yemas de los dedos, donde tenemos que sentir el roce, debemos sentir como la fuerza mecánica, tienen unos receptores que justamente son sensibles a la fuerza mecánica, a la presión, por ejemplo. En cambio, células que no necesitan sentir la presión mecánica de esa forma, contienen otro tipo de receptores. Entonces, en varios sentidos, las proteínas que están constituidas en la membrana orientan un poco respecto a la función que cumple esa célula. Este retículo endoplásmico, además, y les quería contar también que, además de receptores de la membrana celular, hay algunos poros, algunas proteínas que permiten la entrada y salida de cosas desde el citoplasma hacia el núcleo. Les quería contar solamente que este núcleo también contiene su forma de comunicarse con el exterior. Este retículo endoplásmico se asocia a un sistema, a un organelo que se llama aparato de Golgi. Y el objetivo primordial del aparato de Golgi es funcionar como una máquina de empaquetamiento de todas las proteínas que son sintetizadas por este aparato de Golgi. De este aparato de Golgi, desde el núcleo a la información pasa al retículo, del retículo pasa al aparato de Golgi, donde es empaquetado y luego sale a la forma de vesículas. Estas vesículas a veces, un tipo de vesículas que son como empaquetadas y liberadas por el aparato de Golgi se llaman lisosomas. Y se los quiero comentar porque también van a aparecer más adelante cuando les muestre un poco la evidencia que hay respecto al efecto de los cannabinoides sobre el cáncer. Es que estos lisosomas son prácticamente maquinitas que tienen las células para digerir material de desecho. Entonces, lo que estos lisosomas contienen son enzimas digestivas principalmente, y su función un poco es proteger del estrés celular, valga la redundancia, a la célula, degradando algunos compuestos y disminuyendo la citotoxicidad. Además de este aparato de Golgi se liberan vesículas que van a contener algunas proteínas que pueden ser liberadas al exterior de la célula para comunicarse o pueden ser absorbidas por la célula y envueltas en vesículas.
Finalmente, y no podemos olvidarlo, existen las mitocondrias, y las mitocondrias son estos organelos que muestro aquí. Y estos organelos son los responsables de, básicamente, en términos sencillos, la producción de la energía que la célula necesita consumir. Ahora, diferentes tipos de células, vamos a encontrar diferentes tipos de células según su composición. Yo les comentaba que las células, digamos que las proteínas que se encuentran en la membrana definen en gran parte de su función, pero también lo otras proteínas que se encuentran, que van a ser sintetizadas y que van a ser a veces también secretadas o que se llama exocitosis, o incorporadas a la célula en un proceso como la endocitosis. Por ejemplo, las células epiteliales son evidentemente distintas a las células de tejido conjuntivo o conectivo, y estas a su vez son células muy distintas también en su forma a las del tejido nervioso. Y muchas células componen el tejido y luego el tejido compone el otro nuevo sistema. Tejido nervioso con el sistema nervioso central, ¿cierto? Tejido epitelial conforma la piel. Y eso es importante porque cuando hablamos de cáncer también tenemos que considerar que existen muchos, que digamos la diversidad celular en el cáncer es bien grande. Entonces tenemos que, o sea, por eso quería un poco como recordar este concepto. Les quiero también un poco hablar del ciclo celular, y básicamente porque en el ciclo celular, digamos, cuando la célula se replica, es que ocurre la mayor parte de como el arranque que se pega en las células desde ser normales hasta dejar de ser normales. ¿Y el ciclo celular qué es? Bueno, el ciclo celular es básicamente el metabolismo de la célula. Cómo la célula avanza por su vida, una vez que es concebida, entre comillas. Y bueno, la primera fase del ciclo celular es una fase que se llama G1, donde lo que sucede es que la célula duplica todos sus componentes celulares y además aumenta de volumen. Sintetiza más membrana para poder contener esta célula más grande. Además, luego, en etapas más tardías de este ciclo, de esta primera etapa de G1, existe un punto que se llama punto de control. Y en este punto de control, la célula lo que hace es chequear que su tamaño sea el adecuado y que exista una disponibilidad metabólica de los nutrientes que se encuentran ahí, porque lo que va a suceder ahora es que la célula, si está en buenas condiciones, va a proceder a replicar su material genético, que es esta fase de S. Entonces, censa primero. Tengo buen tamaño, estoy en un lugar suficientemente rico en nutrientes para que me permita duplicar mi material genético, que todo eso implica un gasto energético importante para la célula. Entonces, bueno, cuando lo logra, digamos, cuando la disponibilidad se encuentra ok y el tamaño ya el punto de control es sobrepasado, entra a la fase S, duplica el material genético, ¿cierto? Que es lo que se muestra acá. Y lo siguiente es que en la etapa G2, y luego esta célula comienza a organizar sus organelos, a empezar a posicionarlos para su división, para su posterior división. Luego, en la etapa tardía de G2 hay otro punto de control, donde la célula se pregunta, ¿se replicó el DNA completo? Es decir, tengo todo mi DNA replicado, no me falta ni un pedacito más. La replicación de este DNA fue correcto y para eso la célula tiene sus propias máquinas de censo de daño al DNA. También se pregunta si acaso el tamaño de la célula es suficiente como para poder dividirse en dos. Y también censa que en el ambiente exista una disponibilidad metabólica suficiente, porque esa división que viene a continuación en la mitosis va a requerir también un gasto energético importante. Entonces, si todas esas cosas son sobrepasadas, es decir, la célula censa que todo esté ok, entra a la fase de mitosis, que es la fase donde se va a dividir en dos, básicamente la célula, y esa división en dos tiene que ser homogénea para los dos lados. Homogénea porque tenemos que tener dos células completamente iguales, la una de la otra. Aquí en la mitosis también existe otro punto de control. En este punto de control, la célula chequea que la distribución de los cromosomas esté correcta, porque si un cromosoma estuviera más corrido a la mitad, digamos, como un poco más torcido, podría ser que cuando la célula se divida no se repartan de forma homogénea en las dos células. Y eso conlleva a algunas disfunciones celulares, o podría conllevar eventualmente.
dos células iguales. Ahora, una pequeña cosa, solamente un detalle que les quiero comentar para que lo recuerden, es que cuando en este punto de control no se logra censar que el tamaño celular sea el adecuado o no se encuentran suficientes nutrientes disponibles como para continuar con la replicación, las células entran en un estado de G0, llamado de G0, que es un estado un poco como de arresto celular, donde la célula baja su actividad metabólica. O también es el estado en el que entran las células que se diferencian, por ejemplo las neuronas. Las neuronas, una vez que comienzan su diferenciación, salen del ciclo celular y ya no se replican. De hecho, ese es el problema de por qué cuando ocurre algún daño estructural en el cerebro es tan difícil pensar en recuperar particularmente la estructura física, porque la replicación celular, neuronal todavía es algo complicado. Bueno, entonces yo les cuento todo eso porque tiene que ver con todos esos puntos de control y esos momentos del ciclo celular y esas preguntas que se hacen en la célula son funciones de autorregulación celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando cuando yo como célula tengo una buena autorregulación? Una célula que está disfuncional, porque por ejemplo sufrió una lesión mecánica, se rompió un pedacito, se pasó a llevar con algo, una lesión mecánica. Cuando el DNA se daña, porque existen máquinas que censan el daño al DNA. El estrés de retículo, ¿recuerdan ese organelo que yo les comentaba que sintetiza proteínas? Cuando esa síntesis de proteínas, cuando esas proteínas son muy acumuladas, se sintetizan muchas proteínas en el retículo, ocurre un fenómeno que se llama estrés de retículo. Y este estrés de retículo induce a la muerte celular en algunos casos. En otros solamente lo logra rescatando su función normal. De eso vamos a hablar un poco más adelante y por eso se los menciono como un poco se lo destaco. Además también va a ser una destrucción celular va a ocurrir cuando la nutrición sea deficiente y la célula cambie un poco su forma de actuar, su comportamiento, para poder funcionar con los poquitos nutrientes que tiene. También la acumulación oxidativa, es decir, de especies reactivas de oxígeno. Y un evento que se llama, o le dicen más bien, catástrofe mitocondrial, que es cuando las mitocondrias por algún motivo dejan de funcionar. Existen varios motivos por los que eso suceda, y cuando eso sucede, por supuesto, la célula ya no tiene no tiene muchas herramientas para obtener energía, y por lo tanto ya no puede seguir viviendo. Eso también es señal de muerte celular, y se llama catástrofe mitocondrial. Bueno, cuando la célula que se autorregula, ¿cierto?, que tiene esas funciones correctas, algo le pasa por alguno de estos motivos, existen mecanismos que tratan de reparar cualquiera de los problemas que tuviera la célula. Existen mecanismos de reparación de DNA, también existen algunos mecanismos de reparación física, así como de membrana, qué sé yo. Existen formas de salvar esa situación. Sin embargo, cuando eso no sucede, se inducen unos mecanismos que se llaman mecanismos de muerte celular. Y estos mecanismos de muerte celular consisten este mecanismo de muerte celular es canónicamente se llama muerte celular programada y se le llama apoptosis. Esta apoptosis la podemos estar relacionada con la autofagia, porque la autofagia es básicamente la degradación de los lisosomas que yo les mostraba delante, que les contaba que era como las encargadas de hacer la digestión celular. Cuando el estrés en la célula es muy grande, todos esos lisosomas se acumulan, se forman unos fagolisosomas, y lo que sucede es que la célula entra en un proceso que se llama de autofagia o puede entrar en un proceso de apoptosis. Estos dos procesos son interesantes porque son es el lugar donde se encuentran los efectos más evidentes de la terapia anticancerígena de los cannabinoides. Bueno, muerte celular. Lo pongo acá porque la necrosis también es un evento de muerte celular distinto a la autofagia y a la apoptosis, tiene otras características, pero hoy día existe un concepto que se llama necroptosis y que sí un poco habla del mecanismo cruzado con la necrosis, pero de autocontrol y regulación, porque la necrosis, a diferencia de la autofagia y la apoptosis, inevitablemente se acompaña del proceso
de inflamación. Y eso en muchos casos no es algo positivo. Bueno, entonces en este sentido quiero volver a recordar el estrés de retículo y los mecanismos de muerte celular de los que vamos a seguir hablando a continuación. La muerte celular programada, entonces, o apoptosis, es un proceso en el cual la célula se auto-elimina de forma muy controlada, muy ordenada, en respuesta a factores gatillantes de muerte, es decir, acumulación de estrés oxidativo al nivel de que ya no lo puede reparar, o daño en el DNA que ya no puede ser reparado. Muchas veces, cuando la célula es muy común, digamos, porque el DNA de la célula es muy activo, entonces es muy frecuente que en las células ocurran errores de duplicación o de replicación o de transcripción. Lo que sucede ahí es que mecanismos de rescate de ese daño celular van a la zona y reparan. Cuando ese daño no lo logran reparar y esa reparación va a conllevar a la célula a la muerte lenta pero segura, lo que hace la célula es morirse antes, sin dolor, dignamente. Y los días de esta señalización son principalmente dos, se clasifican en dos. La vía intrínseca, es decir, sensores que están dentro de la célula, y la vía extrínseca, que son sensores que se encuentran justo en la superficie de la célula. Estos dos, por ejemplo, son receptores de muerte, bien llamados, claro, porque su activación promueve la activación de un grupo de proteínas que son de la vía de señalización de las caspasas, particularmente la caspasa 8 y luego la caspasa 3, y estas son finalmente las que van a activar a los receptores de la apoptosis. Activando caspasa 8 y caspasa 3, ya estamos más o menos seguros que vamos a ir a la apoptosis. Eso es importante porque, a continuación vamos a ver por qué es tan importante saber llegar a la apoptosis. Además existen receptores tróficos que se encuentran en la membrana de las células que sienten estímulos de muerte, pero ahora en el caso de los receptores tróficos, las señales de muerte están relacionadas con factores de crecimiento. Además, la célula en el núcleo tiene una proteína que se las quiero nombrar porque la van a encontrar cuando empiecen a leer de cáncer, van a encontrársela en varias partes. Y es una proteína bien importante para este tipo de señalización que se llama proteína P53. Esta proteína se ensadaña en el interior del núcleo y también se ensadaña en el citoplasma de la célula. Es una proteína, en ese sentido, es una proteína guardiana, se le llama. Bueno, esta proteína P53 finalmente, y digamos, no es así de rápido, pero básicamente se activa y esta activa también la vía de las caspasas mediante el censo del daño al DNA. El estrés de retículo, es decir, la acumulación exagerada de proteínas sintetizadas que se han plegado mal y que están atascadas ahí en el retículo endoplásmico, hace que también se activen vías de la caspasa, ¿cierto?, a través de otros receptores, P53 también metido entre medio, y conllevan a la apoptosis. Lo mismo sucede cuando se encuentra la célula en condiciones de citotoxicidad y cuando ocurre ese evento de la catástrofe mitocondrial. Además, una anoxia externa, por ejemplo, una radiación de alta energía podría atravesar la célula y pasar a dañar la mitocondria, y a través de la catástrofe mitocondrial nuevamente se activan las vías de apoptosis. ¿Qué es lo que es el cáncer? Bueno, el cáncer son células que han perdido esa capacidad de autorregularse. Han perdido la capacidad de autorregularse en términos de cuán viables son o no, digamos, para continuar, para prolongar su existencia. Puntos de control del ciclo celular se encuentran fallidos. Daño en el DNA que ha generado mutaciones de los genes y disfunción de proteínas, acumulación de proteínas que quizás están, como les decía, atoradas ahí, atascadas, solamente intoxicando. Además, las vías de autofagia se encuentran disminuidas, las vías apoptóticas se encuentran disminuidas y los organelos se encuentran en un estado de disfunción general.
Sin embargo, estas células cancerígenas, por algún motivo, son las que, a pesar de todos estos puntos de descontrol, sobreviven y son resistentes. Y de hecho, son súper fuertes. Son súper fuertes porque todos los puntos de control que la hacen morir cuando cesa algún error, los evade. Los evade por diferentes vías. Pero ese no es el tema de hoy. Bueno, básicamente, por ejemplo, se produce un daño al DNA que cambia la composición de la célula. El daño al DNA implica que se cambian algunos genes. Y cuando se cambian algunos genes, se cambia la composición de las proteínas, muchas veces que componen a esta célula, que está representada aquí como pequeños cambios de colores. Cuando esta célula se replica, lo que debería suceder es que en el ciclo, en los puntos de control diga, hey, no podemos replicarte célula porque estás pésima. Entonces, se replica igual. Se replica igual y peor, porque cuando se replica, cada replicación va acumulando más y más daño. Finalmente, por cada replicación, se acumula más daño y se forma el tumor. Se forman estos tumores de células muy diversas entre ellas en términos de las células de las proteínas que expresan o de las sustancias que secretan. Sí, es verdad, no es tan diverso, pero es suficientemente diverso como para que complique la interpretación de mucha farmacología y de muchos resultados que se han tratado, o sea, que se han estudiado.